Bueno, en este video vamos a ver un poquito vamos a continuar hablando sobre histogramas. Y se nos presenta la siguiente situación, en la cual se plantea que en la Universidad de Luján se entrevistó a 500 alumnos y se les preguntó cuántas materias habían aprobado en el año 2019. Y bueno, el histograma de frecuencias que representa la situación es el siguiente. ¿Está bien? Entonces, por empezar, uno lo que debería definir es cuál es la variable de estudio, si es continua o si es discreta. ¿Está bien? Entonces, fíjense que nos hablan de cuántas materias se aprobaron en el año 2019, así que la variable de estudio es la cantidad de materias aprobadas por los alumnos de la Universidad de Luján en el año 2019. La cantidad total, o sea, la cantidad de materias de cada uno de los alumnos. En este histograma se representan a 500 alumnos, pero la variable abarca a la materia de todos los alumnos de Luján, ¿sí? Y el rango de esa variable, o sea, cuántas materias uno puede aprobar, bueno, puede aprobar 0 materias, o una, o dos, y en principio cualquier cantidad. Como no tenemos información, por ejemplo, de el máximo de materias que un alumno puede hacer eh, por año, bueno, puse los naturales. Pero si uno supiera que se pueden cursar hasta 20, bueno, el rango será de 0 a 20, por ejemplo. ¿Está bien? Por supuesto que la variable es discreta, ¿sí? No es continua. Ahora bien, con esta información, ahora podemos interpretar un poquito mejor el histograma. En el siguiente sentido. Como sabemos que es discreta, y vimos que las discretas, como que uno centra el valor en el histograma, entonces lo que podemos ver es que en el 1, fíjense que el 1 está bien centrado en la barrita, eh, significa que, o sea, este histograma lo que vendría a representar es lo siguiente, ¿no? Cantidad de alumnos que aprobaron una sola materia, hay 150. ¿Sí? Cantidad de alumnos que aprobaron dos materias, 100, porque fíjense que la barrita llega hasta 100. Que aprobaron tres materias, bueno, no queda muy claro, es un número entre 50 y 100, pero es el 75, ¿sí? Quizás le falta, fíjense que está justo en la mitad. Que aprobaron cuatro materias, hay 50 alumnos. Que aprobaron cinco materias, hay de vuelta 75. Que aprobaron seis materias, no queda tan claro, pero son 40, y por la escala. Y que aprobaron siete materias, 10 personas, ¿sí? Así que el histograma nos representa toda esa situación. Bien, perfecto. O sea que, por ejemplo, personas que no hayan aprobado ninguna materia, según este histograma, no hay. O que hayan aprobado más de 7 materias, tampoco hay. ¿Está bien? Bien. Entonces, con el histograma, digamos, de frecuencias, lo que quiero es que armemos la tabla, ¿sí? Entonces, por empezar, para armar la tabla tenemos que darnos cuenta, digamos, qué valores nos presenta el histograma. Y bueno, fíjense que las materias aprobadas que nos dan son 1, 2, 3, hasta 7. No nos dan 0 materias o, no sé, 15 materias. Nos dan estas. Entonces, lo que vamos a seguir llamando es el histograma de la parte de la frecuencia, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que charlábamos recién? Que haya un alumno que haya aprobado una materia, hay 150, y así, es lo que charlamos recién. Bueno, frecuencia acumulada. Ya no necesitamos el histograma para poder calcular la frecuencia acumulada. Porque simplemente hay que mirar esta columna e ir acumulando, ¿no? Bueno, 150 va a 150. Si le sumo 100, 250. Le sumo 75, 325. Le sumo 50, 375, y así con todos, hasta que llego a los 500 alumnos. ¿Está bien? Esto es coherente. Así que ya completamos nuestra tercera columna de la tabla, ¿sí? Supongamos que queremos la frecuencia relativa. Bueno, acá están los números, ¿sí? ¿Cómo los puedo hacer? ¿Cómo los puedo encontrar? Bueno, simplemente lo que tengo que hacer es como hacer 150 dividido el total, que es 500, y eso, ¿no? 150 y dividirlo por el total. Y eso me da 0,30. A 100 lo divido por el total, o sea, a 100 lo divido por 500, da 0,20. A 75 lo divido por 500, da 0,15, y así, ¿está bien? O sea que la frecuencia relativa siempre la encuentro haciendo frecuencia sobre el total, ¿sí? Este 0,02, por ejemplo, viene a ser 10 dividido 500, ¿está bien? Si me piden en porcentaje, simplemente a la frecuencia relativa la multiplico por 100, ¿está bien? Fíjense que si uno suma esta columna, la de la frecuencia relativa, va a dar 1, y si uno suma la del porcentaje, va a dar 100.
¿está bien? Que es lo que aparece en el porcentaje acumulado. Bueno, ¿no? O sea, al 30 le sumo 20, me da 50, le sumo 15, da 65, le sumo 10, da 75, y así con todas, hasta que llego a 100. Una vez que uno tiene la tabla completa, puede contestar un montón de preguntas. Con el histograma también podía, pero quizás es más fácil con la tabla algunas cosas. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos alumnos aprobaron 4 materias? Bueno, si uno va al histograma, por ejemplo, que aprobaron 4 materias, 50, ¿está bien? Miro el alto de la barra, 50, porque es un histograma de frecuencias, ¿no? Pero bueno, la tabla lo tengo fácil, lo tengo acá, 50, ¿está bien? Así de sencillo, es como, bueno, con toda la información que tenemos acá, contestemos ciertas preguntas. Bueno, ¿qué porcentaje de alumnos aprobó 3 o menos materias? Bueno, me están preguntando porcentaje, ¿sí? Entonces, voy a estar trabajando con estas dos columnas, porcentaje o porcentaje acumulado. Y me dice que aprobó 3 o menos materias. Bueno, una manera es que aprobó 3 o menos materias, que aprobó una materia, o 2 materias, o 3 materias. Así que lo que puedo hacer es sumar estos 3 numeritos, y obviamente da 65, o lo que puedo hacer es ir al porcentaje acumulado, y que también me da 65. ¿Está bien? Bueno, también me preguntan qué porcentaje aprobó más de 3 materias. Entonces, es que haya aprobado 4, o 5, o 6, o 7. Entonces, lo que podría hacer es sumar estos numeritos, ¿no? Que haya aprobado 4, o sea, es 10, más 15, más 8, más 2. Cuando hago esa cuenta, da 35. ¿Está bien? Bien. Ojo, porque acá me preguntaron que aprobó más de 3 materias. No puedo usar el porcentaje acumulado, lamentablemente. O es medio rebuscado, no aparece el 35 de este lado. Habría que hacer una cuenta rara, como por ejemplo 100 menos el 65 de antes, pero creo que marea un poco eso. Es más fácil sumar estos numeritos y ya está. Bueno, ¿cuántos alumnos aprobaron? A lo sumo 5. De vuelta. Acá ya me deja de preguntar por porcentaje, me pregunta en cantidad. Así que voy a mirar frecuencia o frecuencia acumulada. Como dice a lo sumo, me está diciendo como mucho 5. ¿Sí? O sea que aprobaron 1, o 2, 3, 4, 5. Que sume esos. Entonces lo que puedo hacer es sumar estos numeritos que aparecen acá, o simplemente ver este número, ¿no? Este número de acá representa justamente la cantidad de alumnos que aprobaron a lo sumo, o como mucho 5. ¿Sí? 450. Y por lo menos 5, bueno, parecido, ¿no? Es que hayan aprobado 6 o 7. Así que sumo el 40 con el 10, y el 75, y el 5, perdón, con el 75 también, y obtengo 125. ¿Está bien? Porque es que hayan aprobado 5, o 6, o 7. Bueno, bien. Si me piden calcular la media y la mediana, y acá me quiero tener un ratito, un poquito más. Si me piden la media y la mediana de la tabla, así mirándola y punto, no puedo sacarlo, la información. Pero lo que puedo hacer es pensarlo de una manera diferente y organizar la información. ¿A qué me refiero? Entre Matías Aprobado y frecuencia, estas dos columnas, digamos, lo que dicen es lo siguiente. Dicen que hay 150 personas que aprobaron una sola materia. Que hay 100 personas que aprobaron dos. O sea, pasado a lo que veníamos trabajando de antes, es que hay 150 unos, es que hay 102, que hay 75 3, que hay 50 4, y así. Entonces, si yo quisiera calcular la media, por ejemplo, ¿qué tendría que hacer? Bueno, uno sabe que es sumar todos los números que hay y dividir por el total. Ahora, yo voy a estar sumando 1 más 1 más 1 más 1 150 veces y después poner más 2, así 100 veces. Y una vez que sumo esos 500 números, dividir por 500. Bueno, no voy a hacer eso. Porque justamente, como sé que tengo 150 unos, lo que puedo hacer es esta cuenta, ¿no? Hacer 150 por 1. Después sumar. En vez de hacer 2 más 2 más 2 más 2 100 veces, bueno, hago 2 por 100. ¿Está bien? En vez de hacer 3 más 3 más 3 más 3, 75 veces, hago 75 por 3. Y así, con todos. Una vez que hago toda esta cuenta, después sí divido por 500. ¿Está bien? Pero fíjense que el camino es bastante más corto, porque se repiten tanto los números que, bueno, uno puede multiplicar. Bueno, cuando hacen esta cuenta acá, les va a dar 2,92. ¿Sí? Chequenlo si quieren. Bien. Si me piden la mediana, es algo parecido, ¿no? Organizo la información de esta manera
y me pongo a pensar. Recuerdo la formulita de la mediana, que es esta, ¿sí? Donde n es, donde, digamos, como n es par, en realidad la formulita de la mediana, recuerden que tenía dos maneras. Si n era par, era de una manera, si n es impar, era de otra. Como en este caso n es par, me queda de esta manera, pero ustedes tengan a mano y corroboren cuando n era impar. Bueno, como 500 par, uso esta fórmula de acá, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que tengo que calcular entonces? Bueno, como el n es 500, lo que tengo que hacer es buscar el lugar, este y este lugar. O sea, si resuelvo esa cuentita, tengo que buscar la posición 250 y la 251. Bueno, con la información así, acomodada, es un poquito más de ver, más fácil de ver. Porque, por ejemplo, la posición 150 es este 1, este último 1. Y la posición 151 vendría a ser este 2. ¿Sí? En la posición, por ejemplo, no sé, 200, va a haber un 2, va a ser uno de los dos que está acá en el medio. ¿Sí? Ahora, específicamente, la posición 250 es este 2 de acá, fíjense. ¿Por qué? Porque tengo estos 150 y estos 100, 250, es este 2 de acá. Y la posición 251 es el primer 3. ¿Está bien? Así que la posición 250 es un 2 y la posición 251 es un 3. Sumo, divido por 2 y me da 2,5. Y ahí calculé la mediana. ¿Está bien? Bueno, perfecto. Entonces, lo que quiero que rescaten es cómo uno puede pasar de esta tabla a los datitos puestos en fila como veníamos trabajando para calcular mediana, media y percentiles. Bueno, calculemos percentiles. De la misma manera, ¿no? Si me pedían el percentil 0,25, por ejemplo, el percentil 25, por ejemplo, yo sabía que se desprendía como P el 0,25. Y N, por supuesto, 500. Recuerden que el percentil 25 era buscar esta posición, ¿no? Hacer P por N más 1. ¿Sí? Bueno, cuando hago esta cuentita de acá, me da 125,25. Como esa posición no existe, lo que hacíamos era una cuentita, que era decir, bueno, el percentil va a estar entre la posición 125 y la 126. ¿Está bien? Pero está más cerca de la 125 que de la 126. Eso lo observamos por empezar. Y además observamos que el 0,25 de alguna manera me inducían los números 0,25 y 0,75. Como está más cerca del 125 que del 126, le voy a dar peso 0,75 a uno y 0,25 a este. ¿Está bien? En este orden. ¿Sí? Y ahora pensemos, ¿cuál es la posición 125? Bueno, la posición 125 es alguno, va a ser un 1, ¿no? Porque de la posición 1 a la 150 solamente hay uno. Hay unos. Y en la posición 126 lo mismo. Hay unos. Así que cuando hago esta cuenta, me va a dar 1. ¿Está bien? Bueno, calculemos otros percentiles más. Calculemos el percentil 30. Bueno, de videos anteriores vimos, ¿no? Que hago esta cuentita, 0,30 por 500 más 1, da esta cosa de acá, 150,3. Esa posición no existe, porque es con coma, pero lo que sabemos son dos cosas. Es que el percentil va a estar entre la posición 150 y la 151. Y además, lo que sabemos es que de este 0,3 salen, digamos, el 0,3 y el 0,7. Como el 150,3 está más cerca del 150 que del 151, le voy a dar peso 0,7 al 150, o sea, le doy más peso, y le doy peso 0,3 al 150, a la posición 151, porque está un poquito más lejos. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la posición 150? Bueno, recién lo charlamos, es este 1. Y la posición 151 es este 2. Entonces multiplico por 1 acá y multiplico por 2 acá. Reemplazo, ¿no? En la fórmula. Y eso da 1,3. Bueno, creo que nos queda un último ejercicio y es calcular el percentil 90. La misma cuenta, hago 0,90 por 501, da este número acá. La posición no existe, pero sabemos que el percentil va a estar entre la posición 450 y la 451. Y además se inducen los números, como acá da 0,9, salen los números 0,1 y 0,9. Ahora, como fíjense esto, ¿no? Como el 450,9 está más cerca del 451, en este caso,
El peso 0,9 se lo voy a dar al 451, no al 450. Y el peso 0,1 se lo dé al 450. Bueno, busquemos la posición 450. Y acá, bueno, hay que prestar un poquito de atención, pero más o menos uno lo ve. Este 2 es la posición 250. Si le sumo 3, llego a la posición 325. Medio que la tabla me lo va diciendo. Este 4, bueno, digamos, uno va sumando y se da cuenta que en este 5 está la posición 450, ¿no? Porque hago 150, o sea, sumo todos estos números y llego a la posición 450. Este 6 de acá es la posición 451. Así que tengo que la posición 450 es este 5 y la posición 451 es este 6 de acá. Reemplazo en esta fórmula, hago 0,1 por 5 más 0,9 por 6 y me da 5,9. Y así pude encontrar el percentil 90. Bueno, bien, ya terminó, digamos, el video. Fíjense que lo que hemos hecho es un camino inverso, que es desde el histograma de frecuencias poder construir toda la tabla. Y bueno, con la tabla sí podemos seguir contestando este tipo de preguntas. ¿Está bien? Bueno, hasta acá llegamos.